Buenas tardes a todo el mundo. Eu vou fazer uma apresentação em espanhol, mas gostaria de falar hoje em portunhol. Então, muito obrigado pela organização do simpósio. Mesmo vindo da Europa, que algumas pessoas na Europa consideram que é bem civilizada, avançada, não sei quantas coisas mais. Em verdade, na Espanha a gente tem mais de 20 anos de pesquisa em canabinoides. Tem uma comunidade de mais de 150 pesquisadores no país. Mesmo assim, é impossível fazer um seminário desse estilo, onde tem misturados os pacientes, alguns médicos, tem bastante mais médico aqui que em outras comunidades na Espanha, e os legisladores também. Então, eu acho que isso é uma grande vitória desse evento aqui no Rio. E também estou observando que o clima na Latinoamérica, em geral, é muito mais aberto para tentar explorar as possibilidades do cannabis. É um continente muito mais dinâmico, os europeus estamos velhos e estamos anclados em umas normas muito mais absurdas, eu acho, não sei. Outra coisa que eu gostaria de falar em português, antes de passar ao espanhol, o cannabis é um tema bem complexo, eu falei antes, não é uma coisa única, tem um monte de moléculas, tem um monte de efeitos e tem muito também aprendido de mago, não é? Então, o meu conselho é um pouco não confiar muito em empresas, médicos, magos que acham que tem moléculas, tem plantas, tem deuses miraculosos. Eu acho que isso não é verdade. Tem algumas coisas que são boas, tem algumas coisas que não são tão boas, depende da administração, depende da doença e depende da pessoa, tá? Então, não existe branco preto, tem muitos matizes no caminho. E é isso. E, finalmente, natural, que o cannabis seja um composto natural, não significa que seja beneficioso. Os venenos das cobras são naturais e ninguém vai a tomar nenhum, não é? Então, só isso para começar. E agora a gente pode começar um pouco com a palestra. Lo que yo voy a hablar hoy es de resultados que tienen que ver con investigación en modelos animales, pero también con investigación preclínica que se hace con muestras o células derivadas de tejido humano. Nosotros en el laboratorio estamos especializados o hemos trabajado en los últimos 10 años en el estudio del papel de la señalización cannabinoide en el desarrollo del cerebro. Y en esa línea de que no existen verdades absolutas, la charla se llama Friend or Foe, porque no siempre van a ser efectos beneficiosos y también vamos a tener efectos perjudiciales. La charla la he dividido en 3 apartados iniciales, algunos conceptos básicos que han ido ya saliendo, pero que me parece importante que todo el mundo conozca la nomenclatura y estemos hablando el mismo código. Algunas de las evidencias experimentales que demuestran que el sistema endógeno, el sistema que nuestro cerebro y nuestro organismo tiene, así como el de otros animales, participa en el neurodesarrollo. Y finalmente, las implicaciones que tiene el uso de cannabinoides en niños y en el tratamiento de la epilepsia. De estas 3 ideas claves surgen 2 preguntas importantes. Una es el mal funcionamiento del sistema propio, de nuestro sistema endógeno, puede ser causa de enfermedades. Y por otro lado, la cuestión es, los cannabinoides pueden bien favorecer o bien empeorar determinados síntomas de enfermedades del neurodesarrollo. Sabemos todos en esta audiencia, creo que el THC que existe en la molécula, en la planta de la marihuana, actúa imitando y reemplazando a las moléculas endógenas que se producen en el cerebro. También se ha comentado a lo largo de la sesión como la principal función, o lo que sabemos principalmente que hacen los cannabinoides, es regular la transmisión del impulso nervioso. Sorprendentemente, esta diapositiva todavía no había salido y creo que sería importante que todo el mundo la tuviera clara. El receptor CB1 se encuentra en las neuronas con carácter presináptico. Esto es una neurona que va a comunicar con una neurona postsináptica.
a través de la liberación de neurotransmisores clásicos, dopamina, glutamato, serotonina, etc. Los endocannabinoides, las moléculas endógenas, se producen bajo demanda, es decir, cuando esta neurona es activada para viajar al receptor CB1 que se encuentra presinápticamente y de esa manera se bloquea la liberación de neurotransmisores. De manera que la regulación de los neurotransmisores es la explicación fundamental de todos los efectos o de la mayor parte de los efectos que conocemos de los cannabinoides. Existen numerosas especies de endocannabinoides, todos ellos derivados de ácidos grasos como el ácido araquidónico y con diferentes especificidades y selectividades. Y este receptor CB1, el receptor CB1 de cannabinoides, es el receptor más abundantemente expresado en el sistema nervioso. Como se decía antes, yo hace 20 años que ya empecé a trabajar con THC. Cuando íbamos a los congresos científicos, una persona que iba a hablar de cannabinoides era obviamente un macoñero y la investigación que nosotros presentábamos no era relevante, no era considerado interesante. Sin embargo, cuando se descubrió la abundancia tan grande del receptor, ahí cambió el interés de la neurociencia y eso trajo mucho más interés en la investigación. Eso me parece que también es importante. El prejuicio que ha tenido la comunidad científica para investigar e interesarse en el estudio de los cannabinoides. No fue hasta que el receptor se presentó allí y se vio que era no se podía ningunear, no se podía despreciar ese receptor, no hubo un interés realmente de la comunidad científica. Como se ha dicho, el receptor se expresa en muchos tipos de neuronas, también en otros tipos de células, que son las células que llamamos células de glía, células que se encargan de la mielinización, como nos ha explicado Agustín, astrocitos, que se encargan de regular el metabolismo neuronal, y también las células de la microglía o células del sistema inmune del sistema nervioso. Y todos estos efectos, tanto en neuronas excitadoras como en neuronas inhibidoras, son los que van a explicar los efectos comportamentales y los efectos en el comportamiento inducidos por el THC y otros cannabinoides. De lo que yo voy a hablar, sin embargo, es de una serie de efectos que los cannabinoides tienen a lo largo del neurodesarrollo y que son independientes de la regulación de la neurotransmisión. Desde que se descubrió, desde que se aisló la estructura del THC por el profesor Mechoulam en los años 60-70 y posteriormente con el descubrimiento del sistema endógeno, es decir, las enzimas, los mecanismos celulares de producción de endocannabinoides, comenzaron a hacerse muchísimos estudios para tratar de entender cuál era la relación entre la exposición a THC y síntomas en la infancia, ¿no? Entonces, esos estudios generalmente utilizaban dosis muy altas de compuestos, se utilizaban dosis extremadamente elevadas de THC, siempre además con un interés científico preconcebido de demostrar los efectos perjudiciales del cannabis. Estamos hablando de un contexto político en el cual la financiación va para demostrar los efectos negativos, pero no para investigar posibilidades que no sean así. Pero en cualquier caso está claro que la exposición a THC puede inducir síntomas de ansiedad, cambios en la interacción social, depresión, efectos cognitivos, alteraciones del movimiento, susceptibilidad a la adicción a drogas y este apartado, que es quizás el más importante, es un desbalance entre la excitación y la inhibición de las neuronas, es decir, el control de la actividad neuronal para evitar epilepsia, convulsiones y otro tipo, o excitotoxicidad. Bien, es obvio para todos que el cerebro durante el desarrollo es un cerebro extremadamente plástico y va a estar mucho más influenciado a estímulos externos que un cerebro como el mío, que ya está completamente formado y va a ser mucho más refractario y va a ser mucho menos plástico. De manera que cualquier cambio en el sistema endógeno o cualquier estímulo externo, como puede ser la presencia de THC durante el desarrollo, va a tener la posibilidad de influir en numerosos procesos celulares que permiten pasar de un tejido que es un tejido muy homogéneo, que es el tubo neural, a un cerebro altamente complejo que nos permite hacer todas las funciones cognitivas, control de las emociones, etc. De manera que si el sistema endógeno es capaz de regular estos procesos,
cambio, bien intrínseco o bien extrínseco, va a permitir ejercer un efecto muy notable en estos procesos y, por lo tanto, es susceptible de favorecer un circuito neuronal o un desarrollo cerebral que no sea el adecuado o que favorezca la aparición de patologías posteriores. ¿Qué es lo que sabemos del papel endógeno del sistema cannabinoide? Y de nuevo estoy hablando de ese receptor CB1 y de los ligandos lipídicos que vienen de las membranas celulares. No tenemos por qué saber lo que es esto, simplemente lo que quiero explicar aquí es que durante el desarrollo se van a formar neuronas, por ejemplo en la corteza cerebral, neuronas en zonas profundas de la corteza o neuronas en zonas superficiales de la corteza. Eso se debe a que hay una serie de células tronco, estas células tronco, que a través de divisiones simétricas o asimétricas, da igual, divisiones celulares, van a dar lugar a las células que luego migrarán para ir formando esos tipos neuronales. Bien, sabemos, es un trabajo que llevamos haciendo desde el año 2002 y 2003, que el receptor CB1 y esos endocannabinoides son capaces de regular los procesos de proliferación celular. Además, también sabemos que los receptores CB1 son capaces de regular la diferenciación y la formación de esas neuronas, y ahora veremos algunos ejemplos. Y además, finalmente, son capaces de modular cómo las neuronas, que por ejemplo se originan aquí o que se están originando aquí, son capaces de alcanzar sus posiciones finales. De manera que durante el desarrollo las neuronas se generan en unos sitios y luego tienen que llegar a una posición final e integrarse y comenzar su comunicación. Vamos a pasar a ver brevemente algunas de las aproximaciones experimentales que hemos utilizado para ello. Esto es un ejemplo de unos estudios que hemos estado haciendo en los cuales lo que hacemos es, esto es un embrión de ratón, nosotros podemos extraer los embriones de la madre, hacer un tratamiento genético en el cual vamos a quitar el receptor CB1 de cannabinoides, vamos a volver a poner los embriones con la madre y esos embriones se van a desarrollar casi normalmente, diríamos, ¿no? De manera que podemos estudiar cuál es el efecto de la falta del receptor CB1 durante el momento del desarrollo. Cuando el ratón, cuando ha nacido, vamos a identificarlo porque es un ratón verde, de esa manera sabemos que hemos quitado ese receptor, y finalmente podemos estudiar, por ejemplo, la susceptibilidad a tener convulsiones o epilepsia en estos ratones cuando son adultos. Me gustaría destacar que cuando estamos quitando el receptor CB1, lo estamos quitando en el periodo embrionario, pero cuando la actividad neuronal, es decir, cuando las neuronas ya están con sinapsis y ya son activas, el receptor ha vuelto a sus niveles normales. De manera que los efectos que nosotros veamos aquí solamente son debidos a la falta del receptor CB1 en estas etapas embrionarias. Bien, cuando nosotros hacíamos estos estudios, si miramos aquí, no sé si se ve, este es el esquema anterior, las células se originaban aquí y tienen que migrar para diferenciarse y establecer los circuitos. Si observamos los puntos verdes, no sé si se ve ahí afuera. ¿Se puede apagar un poco la luz o no? ¿Un pelín? Bueno, eso es. No sé si se ven estos puntos verdes, aquí se ve mejor, los puntos verdes, las neuronas en condiciones normales, cuando existe el receptor CB1, han pasado desde esta zona hasta esta zona y de esa manera se pueden diferenciar de manera adecuada. Cuando el receptor CB1 lo hemos eliminado de las neuronas en desarrollo, esas neuronas no alcanzan la posición final que tienen que alcanzar, algunas sí, pero muchas de ellas se quedan retrasadas y bloqueadas en su migración. ¿De acuerdo? Y eso obviamente no es un proceso normal ni fisiológico, eso es algo que no debería estar ocurriendo. ¿A qué se debe ello? Eso se debe a que los ligandos endocannabinoides, esto es un experimento en el que nosotros podemos poner un trozo de corteza cerebral frente a una fuente de endocannabinoides y como se observa aquí en estas neuronas que están saliendo, las neuronas tienden a ir hacia la fuente de endocannabinoides, de manera que los endocannabinoides actúan como una señal de migración neuronal a través de esos receptores CB1
Y eso lo podemos cuantificar aquí. Cuando hay más endocannabinoides, las neuronas migran más, y si nosotros bloqueamos los receptores CB1 con un antagonista farmacológico, somos capaces de prevenir ese efecto. Bien, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de este proceso de eliminar el receptor CB1? Si observamos aquí, hemos eliminado el receptor CB1 en un estado embrionario. El animal es un animal adulto ya, tiene 2 meses de edad. Desde, digamos, el día postnatal 10 ya el receptor CB1 está presente y está funcional. Aquí vemos cómo hay un montón de neuronas que son ectópicas y que no están donde tendría que estar. ¿Cuáles son las consecuencias de esa posición aberrante de las neuronas? Bien, si nosotros sometemos a los animales a un estímulo que es proepileptogénico, es decir, que induce convulsiones, lo que podemos observar es que cuando los ratones que ya tienen el receptor CB1 pero no lo tuvieron 2 meses atrás, esos ratones tienen mucha más sensibilidad a convulsiones, es decir, son mucho más epilépticos. Sin embargo, si podemos revertir este proceso, recuperamos el fenotipo normal. Okay. De manera que estos datos lo que quieren decir es que la ausencia del receptor CB1 en ausencia el desarrollo en ausencia de receptor de cannabinoides induce un estado más epileptogénico. Vamos a pasar ahora a intentar estudiar cuál sería la consecuencia de la exposición a cannabinoides. Y para eso lo que hemos hecho es... Bueno, esto simplemente demostrar que esas neuronas son más excitables también. Es un estudio similar, es un complemento de estos anteriores. Estas alteraciones de la migración es un proceso que en humanos corresponde con malformaciones del desarrollo cortical y que provocan epilepsia refractaria. De manera que unas cosas que nos interesó fue investigar si esto podía tener una relación con estas enfermedades. Y estas enfermedades están relacionadas con cambios en proliferación y migración. Bien, lo que hemos hecho en colaboración con un hospital en Madrid es recoger muestras de cerebro fresco que viene de operaciones de niños epilépticos que, como no responden al tratamiento farmacológico, se les retira un trozo de cerebro para eliminar esas convulsiones. Lo que hemos hecho es estudiar esos trozos de cerebro, nada más ser operados en el hospital, los recogemos, los llevamos rápidamente en una mezcla de líquido cerebroespinal, los procesamos en el laboratorio y ahora ya podemos analizar sus propiedades electrofisiológicas y sus propiedades de expresión. Bien, cuando nosotros hicimos eso, lo que observamos es que en las muestras de niños epilépticos había un aumento muy grande de receptores CB1, es decir, estaba aumentada la expresión de los niveles del receptor CB1. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tratamos con un antagonista? El antagonista es rimonabant, un antagonista de los receptores CB1. Somos capaces de disminuir la vía de activación, una vía de activación compleja, que es la vía de activación de la vía mTOR, y que es uno de los responsables de la epileptogénesis en estos niños. De manera que estos datos sugieren que a lo mejor el uso de antagonistas CB1 podrían ser buenos o podrían ser beneficiosos en el tratamiento de algunos casos de epilepsia refractaria. Otro estudio interesante que había que hacer en base a estos datos era ver si había alteraciones en el sistema endógeno, es decir, había mutaciones o no en estos niños. Hicimos un análisis de polimorfismos genéticos para diferentes genes del sistema endocannabinoide y encontramos que efectivamente había un polimorfismo que aparecía para la enzima de producción del 2-alquidonoilglicerol y además esto se correlacionaba con un menor tono de unos menores niveles de expresión de la enzima. Es decir, estos niños epilépticos tienen menos 2-AG y tienen aumentado el receptor CB1. La pregunta que subyace aquí es: ¿una mutación o polimorfismos genéticos del sistema endocannabinoide pueden constituir causa de enfermedades del neurodesarrollo? Todavía no lo sabemos. La única evidencia actual hasta actualmente es para una enzima, que es la enzima ABDH, que se ha relacionado con una polineuropatía que cursa con retinitis pigmentosa y neurodegeneración. Pero todavía nadie ha encontrado una mutación, un polimorfismo genético relacionado con patologías. Bien, ¿cuál es la consecuencia de la exposición a THC? En este caso lo que hacemos es estamos tratando ratonas,
son ratonas gestantes con THC, 3 miligramos kilo, durante 5 días únicamente, ¿de acuerdo? Y la dosis no es una dosis muy elevada. Es importante que veamos que la ratona, la madre, es una ratona knockout o deficiente en el receptor CB1, de manera que el efecto del THC que nosotros estamos haciendo es exclusivamente en las crías y no en la madre, ¿de acuerdo? Y posteriormente, de nuevo, hemos tratado solamente 5 días en el desarrollo embrionario y estudiamos las consecuencias funcionales en el adulto. ¿Qué consecuencias tienen estos ratoncillos cuando, después de 2 meses que ya no han tenido cannabinoide, no han sido sometidos a cannabinoide, cuáles son sus consecuencias? Bueno, cuando hicimos estos estudios vimos que sorprendentemente los ratones que habían sido tratados con THC tenían más convulsiones, cuando en realidad a priori lo normal es que la estimulación del receptor CB1 fuera protectora de las convulsiones. Y eso se debía a que el tratamiento con el THC lo que está haciendo es disminuir la disponibilidad o los niveles de receptor, de manera que el tratamiento con cannabinoides, eliminando o downregulando o atenuando, silenciando los receptores CB1, es lo que estaba produciendo estos cambios en epileptogénesis, esta susceptibilidad a convulsiones. Como somos neurobiólogos, nos interesaban los mecanismos neuronales, simplemente sabíamos encontramos que estos cambios en epileptogénesis eran debidos a cambios en neuronas de proyección, que tienen que ver con el efecto que habíamos visto del papel de los receptores CB1 en el desarrollo neuronal, pero también que tiene un efecto, ese THC inducía, estos son ratones tratados con THC de manera embrionaria, a los cuales, esto es un poco desagradable, son animales que están inyectados, tienen intracranealmente un electrodo y están corriendo sobre un tapiz con realidad virtual, y el tratamiento con THC embrionario lo que hacía era provocar cambios en oscilaciones de alta frecuencia, que son las ondas neuronales que permiten que el cerebro actúe de una manera sincrónica y que toda la información vaya de una manera oscilante y de una manera adecuada. Y esto nos estaba sugiriendo, primero, lo que vimos es que el efecto era específico en machos, solamente encontrábamos estos cambios en oscilaciones neuronales en los machos y no en las hembras que habían sido expuestos a THC. De manera que nos fuimos a investigar un poquitín más sobre esto, y lo que descubrimos es que el tratamiento embrionario con THC inducía una pérdida en otras poblaciones neuronales, en concreto interneuronas. Las interneuronas son las responsables de sincronizar la actividad neuronal, y esa disminución en las interneuronas es exclusiva de los machos, no se observaba en las hembras. Y ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de este cambio? Si miramos aquí, esto es un test de memoria. Machos y hembras tenían una memoria aparentemente normal, no había diferencias provocadas por el THC, y sin embargo lo que había era una diferencia en la memoria espacial. Es decir, el ratón, nos han enseñado antes el test donde se prueban 2 objetos, un objeto nuevo y un objeto viejo. En esa prueba no hay diferencias, el cannabinoide no hacía nada, pero sin embargo en donde sí afecta a la memoria es en discriminar que la posición del objeto ha cambiado con respecto al aprendizaje. De manera que estos datos están apoyando un efecto dual, o sea, un efecto sexodimórfico del cannabinoide por exposición prenatal. Cuando digo cannabinoides frenofor, ¿a qué se refiere? Ni el cannabis es el asesino de la juventud que vuelve locas a las personas, y luego tenemos la locura, digamos, farmacéutica de vender una molécula de la planta a $30.000 al año como un tratamiento terapéutico. Bien, ¿cuál es el papel de los cannabinoides así en general? No es un tema que podemos abordar en los 10 minutos que nos quedan en relación con la epilepsia. El receptor CB1 regula la liberación de neurotransmisores, de manera que cuando nosotros quitamos el receptor CB1 o lo bloqueamos farmacológicamente, aumentan las convulsiones. Si por otro lado aumentamos el tono endocannabinoide, activamos los receptores CB1, esas convulsiones van a disminuir. Y esto se debe al papel modulador del receptor CB1 a nivel presináptico, tanto en neuronas excitadoras como en interneuronas inhibidoras. ¿Cuál es la situación de los humanos? Los humanos adultos que tienen epilepsia
una de las observaciones es que efectivamente tienen reducido los receptores CB1, de manera que esto parece apoyar que si uno no tiene niveles suficientes de receptor CB1, tiene más susceptibilidad a tener convulsiones. Estos mismos datos, los datos anteriores eran hechos por inmunohistoquímica, estos son datos de biodisponibilidad por PET y se observa lo mismo. En adultos epilépticos existe un menor nivel de receptor CB1, de manera que finalmente vamos a tener un mecanismo altamente complejo. Estamos mezclando, cuando hablamos de cannabinoides, estamos mezclando muchísimas moléculas que actúan a través de muchísimos receptores y a través de muchísimos mecanismos. No podemos generalizar, pero en general el tratamiento con agonistas CB1 va a hacer efectos anticonvulsivantes y eso se muestra aquí también, por ejemplo, con el THC o con la cannabidiberina, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta el par THC y cannabidiol. El THC actúa a través de CB1, es una molécula anticonvulsivante a priori cuando actúa como un agonista. Si, sin embargo, disminuye nuestros receptores, actuará como un proconvulsionante. Es importante tener en cuenta, sin entrar en la locura, que el THC puede tener efectos psicóticos y que es un regulador de las emociones, que no estoy juzgando si es bueno o malo, es una observación. Tenemos el CBD, que es una molécula CB1 independiente, que sabemos muy poco de cómo actúa, y aquí tenemos una gran responsabilidad de los científicos. Yo mismo, en 20 años de carrera, he tardado 15 en ponerme a trabajar con cannabidiol, porque como no sabíamos el receptor, ningún científico estaba interesado, y ha tenido que venir los padres y las madres de los niños epilépticos a poner sobre la mesa el cannabidiol y obligarnos a trabajar sobre el CBD. Es decir, los científicos hemos ido detrás de las necesidades sociales que habían en ese momento. El CBD es anticonvulsionante, es antipsicótico, es ansiolítico y ejerce un efecto antiinflamatorio. Dicho todo esto, tenemos la posibilidad de utilizar ligandos de la planta, pero también podemos utilizar agonistas sintéticos de cannabinoides, ¿de acuerdo? Podemos usar moléculas desarrolladas en el laboratorio. ¿Podemos usar moléculas como el THC sintéticas? Sí, pero son moléculas extremadamente potentes, tienen una afinidad por los receptores brutal. Esperemos que no pase aquí como está pasando en Estados Unidos y en Inglaterra, donde están llegando el Spice, que es cannabis sintético. Esas moléculas que se venden por internet súper baratas, tienen una potencia por los receptores CB1 brutales y provocan una downregulación del receptor CB1 que deja a la gente fatal. Es decir, tenemos que entender que se está vendiendo lo que se llama Spice, que es cannabis sintético, como si fuera inocuo, y no lo es. Tiene una afinidad por el receptor CB1 10.000 veces mayor, ¿vale? Son las drogas que utilizamos en experimentación. Lo mismo que en experimentación hemos utilizado muchas veces, o se ha utilizado cannabis sintético, o sea, moléculas de cannabinoides sintéticas para demostrar lo malo que son. Pero cuando tú miras, estás usando una molécula que no tiene nada que ver con la dosis que va a estar expuesto a la persona, ¿de acuerdo? Finalmente, y una posibilidad que yo creo que es muy relevante, pero que se nos acaba de fastidiar, pues de nuevo por las prisas en ganar dinero, es la utilización de inhibidores de la degradación de endocannabinoides. Es decir, cuando nosotros tratamos un organismo con cannabinoides, no somos capaces de regular solo las neuronas que requieren el ligando. Estamos activando todos los receptores CB1 de todo el cerebro, ¿de acuerdo? Si nosotros trabajamos con un inhibidor de la degradación de las moléculas endógenas, solamente va a aumentar el tono cannabinoide en aquellas sinapsis que lo estén pidiendo y que lo estén necesitando. De manera que tenemos una regulación temporal y específica de lugar o específica de área, ¿de acuerdo? El problema de estas moléculas es que ahora mismo hubo un ensayo clínico el año pasado en Francia donde murieron 2 personas trabajando con uno de estos compuestos, con lo cual ahora mismo toda la investigación ahí va a estar muchos años bloqueada, me temo, porque un fallo en el diseño provocó 2 muertes y ahora ningún inversor va a querer trabajar con esto, con lo cual volvemos a las moléculas naturales. Y aquí entonces entramos con la explosión del interés por el CBD gracias a GW Pharma. GW Pharma no es una empresa del bien, como ninguna empresa, está buscando su interés económico de una manera brutalmente salvaje.
a la hora de patentar, de privatizar el uso del CBD, una molécula que es natural. La molécula no la pueden patentar, pero pueden patentar las vías de administración y muchísimas otras cosas. Bueno, el CBD funciona y aquí tenemos unos datos. Efectivamente se reducen las convulsiones en niños pues hasta en un 50% y un 75% con una reducción también considerable. Y no solamente está funcionando para Dravet, sino también para Lennox-Gastaut, esclerosis tuberosa, epilepsia relacionada con fiebre o displasias focales corticales, de manera que todos estos ensayos clínicos ya se están haciendo y aparentemente, efectivamente, el cannabidiol funciona para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Lo que nos falta por saber son muchas cosas, son los mecanismos de acción del CBD, no los conocemos, sinceramente yo no creo que estén bien conocidos todavía. Estudiar otras moléculas fitocannabinoides que puedan tener también efectos anticonvulsionantes, y ahí está la cannabidivarina y hay muchísimas otras. Seguramente GW y muchas otras empresas farmacéuticas que trabajan en cannabis, con la cantidad de dinero que están invirtiendo, todos estos ensayos ya lo han hecho. La diferencia es que nosotros venimos a los congresos y hablamos, ellos guardan los datos y se los quedan en el cajón. Entonces, no sé si es muy justo todavía esto, pero bueno, eso es así. Para mí, una de las opciones más interesantes es el desarrollo de inhibidores de la degradación de endocannabinoides y, finalmente, pensar que el uso de cannabinoides como anticonvulsionantes también va asociado a mejoras también en otros aspectos, como es el control de las emociones y la capacidad de relacionarnos con el medio. Esto, por ejemplo, es un estudio hecho con cannabidiol en un modelo de Dravet, donde no solamente se disminuyen las convulsiones, sino un paciente que tiene tantas convulsiones al día no solamente tiene el problema de las convulsiones, sino que tiene también el problema de su capacidad de relacionarse con el entorno. Y en ese sentido, los cannabinoides ya sabemos que tienen un buen efecto, digamos, a nivel de control de las emociones, ¿no? El tema sería saber si eso lo podemos aplicar en la clínica. Finalmente, para acabar, algunas conclusiones que me gustaría que todo el mundo tuviera un poco claras cuando vaya aquí. El sistema endógeno participa en la regulación de procesos celulares muy importantes del neurodesarrollo. La alteración de la función endógena del sistema cannabinoide podría constituir un origen de enfermedades del sistema nervioso, pero todavía no hemos encontrado si ese es el caso. La manipulación de la señalización cannabinoide con compuestos, tanto de la planta, tanto sintéticos, puede mejorar o empeorar, dependerá del contexto, dependerá de la dosis. No todos los fitocannabinoides son los mismos. Es importante, sobre todo si estamos trabajando con niños. Me ha gustado mucho los datos del ensayo clínico que se han presentado de Argentina, donde se demostraba que efectivamente el CBD con un poquitín más de THC, si no me equivoco, era más protector, o daba la sensación, es lo que han comentado, ¿no? Cuando yo voy a los congresos de epilepsia, los médicos me dicen, qué bueno que tus datos dicen lo malo que es el cannabis en el desarrollo, pero resulta que los epileptólogos están dando valproico a los niños para tratar la epilepsia y se sabe que eso es teratogénico. El uso de endocannabinoides podría servir como una alternativa, digamos, de síntesis, pero tenemos un largo recorrido debido a los fallos de la industria farmacéutica. Y finalmente, que yo creo que es lo más importante, nos hace falta ciencia rigurosa y ensayos clínicos que permitan el desarrollo de cannabinoides que estén basados en evidencia científica y que sean independientes, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es importante, la independencia de los estudios científicos. Agradecer a todas las personas que han pasado en mi laboratorio, que han ayudado me permiten a mí estar aquí para hablar de su trabajo, básicamente, ¿no? Todos los investigadores predoctorales y postdoctorales, las colaboraciones con otros investigadores, que es esencial para el trabajo en investigación moderna. Y finalmente quisiera hacer dos comentarios que van muy en la línea de cómo ha empezado la jornada hoy. Lo bueno es que los tenía preparados y es como me parece bastante oportuno. Por un lado, la investigación en biomedicina requiere de investigación animal. No es una cosa que nos guste, pero eso es así. Y luego yo tengo una visión también sobre el avance del conocimiento y la generación del conocimiento para que realmente permita generar crecimiento social. Considero que debe ser hecha en una universidad pública con una base esencial que tiene que ser feminista, racialmente diversa y tolerante con la diversidad sexual. Muchas gracias para todos.